gusta la honestidad. Ya. ¿Y la Génesis leyó la NIC 7? La mitad, profe, voy leyendo a media. Ya. Voy a reiterar entonces, chiquillos. Voy a reiterar. Necesito que hoy que le demos lectura en conjunta a la NIC 7, que comentemos algunos aspectos generales. ¿Por qué? Porque el día miércoles vamos a hacer una especie de prueba con texto en mano. ¿Ya? Prueba con texto en mano. ¿Qué significa eso? Que, no tienen clase después el miércoles, pues así que estamos bien. Vamos a partir a las 8:15 y esa evaluación va a durar hasta máximo las 10:15, por lo tanto... Profe, vamos a tener clase después el miércoles con la profe Sí. Nica para recuperar. Vamos a recuperar una clase. Sí. Recuperación hasta ahora los quesos. Que va a tener que darnos más tiempo porque ¿Hasta qué hora, sí, no Marisa? se puede. Hasta la hora de los quesos, hijo. Hasta la hora de los quesos, ya. Hasta la hora de los quesos Kumei. Ya. A ver. ¿Y hasta qué hora recuperan con la profe? Hasta el último, hasta como las 10, no sé el último periodo hasta que... Pero después de su clase tenemos con ella el tiro. Ya. Ya, entonces vamos a tener que dividir el trabajo en dos. Vamos a hacer la primera parte el miércoles y vamos a hacer la segunda parte el lunes. ¿Les parece? Por lo tanto, vamos a hacer la parte más cortita el lunes, perdón, el miércoles, y la otra la vamos a hacer el lunes. ¿Ya? Por lo tanto, para que obviamente no les interfiera porque la tienen que subir ese mismo día durante la hora de clase. ¿Ya? Pero para eso, para que les resulte fácil, yo necesito que ustedes efectivamente hoy comentemos este documento, le demos lectura, ¿ya? Y hablemos en términos generales de esta NIC, ¿ya? Hola Claudia y hola Caroline. Hola, profe, ¿cómo está? Recién llegando. Bien, Claudia. Están las notas puestas, Claudia, así que si las quiere revisar en el portal, las revisa después, ¿ya? ¿Nota de qué, profe? Las ¿Revisó las tareas? ¿La prueba, la última? Sí, pues el promedio de la prueba más la disertación. Hola Caroline, Ya, lo mismo, también están las notas puestas, ¿ya? Así que échenle un vistacito y lo mismo a la Genesaret, que veo que no está, pero le comentan después que están las notas puestas, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuál es el documento que yo les encargué a ustedes leer? Les encargué leer la NIC número 7, que habla sobre los estados de flujo de efectivo, ¿ya? Este documento es válido, o las normas internacionales contables hoy en día son válidos para todo tipo de empresas, ¿ya? Fundamentalmente las aplican las grandes empresas. También las micro y pequeñas empresas, pero en Chile no existe la obligatoriedad de que éstas apliquen normas internacionales contables sobre sus estados financieros. ¿Cuáles son sus estados financieros? Balance, balanceo, estado de posición financiera, estado de resultados integrales, el estado de flujo efectivo y el estado de cambio en la situación patrimonial o estado de cambio en el patrimonio neto, que va a ser el último estado financiero que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Esta NIC en concreto habla de todos los elementos centrales de este estado de flujo efectivo que como característica fundamental, ¿qué es lo que hace? Es medir la liquidez de la empresa. Cuánto dinero dispone y cuánto debe pagar. O sea, es como no es un flujo de caja, pero es parecido. ¿Por qué? Porque mide ingresos y además mide egresos. ¿Ya? Ahora, parecido a un flujo de caja porque considera ingresos y egresos, pero en teoría no es lo mismo que un flujo de caja, porque el flujo de caja es ingresos versus egresos. En cambio, acá hay una categorización de diversos tipos de actividades. ¿Ya? Están las actividades de inversión, las actividades de operación. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado la clase anterior? Las de operación, las de inversión y las de financiación. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa que lean, pero de sobremanera esta NIC, porque de esto vamos a hacer el trabajo que viene. ¿Ya? Por lo tanto, desde aquí en adelante me interesa que se vayan centrando cuál es el objetivo y cuál es el alcance que tiene esta norma internacional contable, ¿ya?
no hay una forma concreta de realizar esto. Hay dos métodos, que va a ser lo que vamos a tratar de hacer ya en las últimas clases, calcular un estado de flujo básico con método directo e indirecto, ¿ya? Y lo que me interesa mucho que ustedes se centren en su lectura es en esto. Me voy para acá. En los elementos que componen un estado de flujo efectivo, ¿ya? Donde tenemos actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el trabajo, seguramente, yo les voy a poner diversas operaciones comerciales y ustedes van a tener que identificar en qué parte del estado de flujo efectivo usted las va a incorporar. Si las va a incorporar como actividades de inversión, si las va a incorporar como actividades de operación o las va a incorporar como actividades de financiación de la empresa. ¿Ya? Reitero, en el estado de flujo efectivo, ¿qué es lo que hace? Medir la liquidez de la empresa. Todo lo que sea efectivo o equivalente. Cuando hablemos en norma internacional de la cuenta efectivo, estamos hablando de la cuenta caja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos dándole lectura en conjunto, ¿ya? Cuando me refiero a actividades de operación, estoy hablando básicamente de cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, ¿ya? Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, del giro, ¿ya? Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones u otros ingresos de actividades ordinarias. Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Suministro es decir, que me entregan bienes y servicios para poder transformar o para poder llevar a cabo mi actividad económica, mi giro. ¿Ya? Pago a y por cuenta de los empleados. Es decir, aquellos trabajadores contratados, sería en el caso de aquellos, serían las remuneraciones. Y en el caso de aquellos trabajadores que no están contratados, pero que sí hay una obligación de cumplir una actividad o labor, ahí podríamos mencionar, por ejemplo, a los trabajadores que emiten boletas de honorarios, ¿ya? Tenemos esas dos modalidades, ¿ya? También podríamos incorporar acá, chiquillos, el sueldo empresarial. ¿Quién ha escuchado alguna vez el sueldo empresarial, la figura del sueldo empresarial? ¿Alguien sabe algo respecto de esto? ¿Qué es el sueldo empresarial? ¿Alguien lo ha escuchado No, alguna vez? profesor, por mi ¿Sí? parte no. Javier, te escucho. No, por mi parte no lo Ah, ya, escucho. perfecto, disculpa. Ya. Sueldo empresarial, importante que sobre todo usted, Javier, lo sepa, por si se quiere autocontratar. ¿Ya? El sueldo empresarial es el sueldo que yo recibo como dueño de la empresa, siempre y cuando me autocontrate, y al autocontratarme, obviamente, tengo que acreditar que yo desarrollo alguna actividad dentro de mi empresa. ¿Ya? Profesor, consulta. ¿Sí? Una autocontratación, o sea, siendo dueño, como usted lo dice, me ¿Sí? contrato dentro de la empresa, sería una forma de digamos, como que poder hacer retiro mensualmente sin tener que hacer el pago del impuesto correspondiente. Ya, mira, buena pregunta, pero no. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú te autocontratas, primero, te aseguras pagar tus leyes sociales. Segundo, estás igual afecto a un impuesto que se llama impuesto único de segunda categoría. ¿Lo han escuchado? Sí. Ya. Igual estás afecto a ese descuento si tu sueldo o tu remuneración imponible menos tus descuentos legales son superiores a 13,5 UTE. Eso lo están viendo, imagino, en legislación laboral, ¿cierto? Sí, estamos en ese proceso. Perfecto. Entonces, tú igual estás afecto a ese impuesto. Lo que pasa es que, ¿y qué ocurre con ese impuesto, Javier? Ese impuesto,
que a ti tú te estás descontando y pagando en un formulario, que es el formulario 29, tú después lo vas a usar como un crédito a tu favor, que te va a ti a permitir rebajar tu impuesto a pagar como persona natural, porque están los impuestos que pagan las empresas y están los impuestos que pagan las personas naturales, que se llaman impuesto global complementario. Y el impuesto único que se le descuenta a un dueño por sueldo empresarial, por estar autocontratado y que está afecto a este descuento, actúa como un crédito rebajando el impuesto global complementario. Todos pagamos impuesto global complementario. Quienes emitimos boletas, tenemos remuneraciones, todos. ¿Ya? Por lo tanto, la figura del sueldo empresarial también sería una actividad de operación y es importante, si yo tengo una empresa, yo soy socio, dueño, accionista, tener un sueldo empresarial porque me permite tener cotizaciones previsionales, me permite ahorrar para esos efectos. Y por otro lado, si yo soy dueño, socio, accionista de la empresa, me permite rebajar el impuesto de primera categoría o el impuesto a la renta pagada. ¿Ya? A eso me refiero con sueldo empresarial. Cuando yo me autocontrato, y esa autocontratación implica que va a haber un contrato por medio, donde yo voy a realizar distintas actividades, y esas actividades están remuneradas por la empresa. O sea, yo me pago un sueldo a mí mismo y me pago mis cotizaciones previsionales. No sé si se entiende, chiquillos, si lo habían escuchado alguna vez. Y es válido, es válido. Y es válido como un gasto tributario, es válido como un gasto tributario. ¿Ya? De hecho, lo vamos a ver en taller tenemos remuneraciones. Ahí vamos a ver todos esos elementos. ¿Ya? Esos emolumentos, como se dice en la legislación del Código del Trabajo. ¿Ya? Bien. También considera como actividad de operación, aparte de todo lo que mencionamos anteriormente, los cobros y pagos de las entidades de seguros por primas. Todas las empresas contratan seguros, ¿ya? Seguro de incendio, seguro, si yo traigo mercaderías de afuera, el seguro por los fletes, por la mercadería. ¿Ustedes tuvieron comercio exterior? ¿Algún ramo de comercio exterior? No, profe. Ya. No me acuerdo. Fíjense que ustedes ahí tienen también una labor. El contador también tiene una labor ahí. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando una empresa importa, ¿qué es importar? Traer productos de afuera, hay que pagar impuestos, ¿ya? Por lo general, esa mercancía viene en dólares o en otra moneda. ¿Dónde llegan las mercaderías importadas? ¿A dónde creen ustedes que llegan? ¿O quién es el A la encargado aduana. de...? ¿Ah? A la aduana. A la aduana, ¿cierto? Entonces llegan a la aduana, usted tiene que pagar impuestos por internar la mercadería, ¿ya? Y esos impuestos pueden ser, por ejemplo, el ad valorem, ¿ya? Y el IVA. Pero además, esa mercadería que usted está pagando, trasladando de, por ejemplo, Italia hasta acá, usted pagó un valor FOB y un valor SIP. Dentro de esos valores hay un seguro asociado. Y ese seguro implica que usted está resguardando la mercadería. Y eso también es en este caso, egreso considerado como actividad de operación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una maniobra que yo tengo que realizar para que entre la mercadería, para que se interne la mercadería. ¿Ya? Entonces, los seguros también y las pólizas de seguros, que es prácticamente lo mismo, también las vamos a considerar como tal. ¿Ya? Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias. Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias. ¿Qué se les viene a la mente ahí? Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué impuesto sería este? ¿Sería el impuesto a la renta o no? A ver quién me habló por ahí. Ya, ya, pero más allá, Caroline,
pero bien la idea, pero más allá, sobre las ganancias, sobre lo que yo gano, el impuesto de primera categoría para la empresa y el impuesto global complementario para las personas naturales, dueños, socios o accionistas de la empresa. ¿Ya? Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para negociar con ellos. Cualquier subcontrato o subcontratación que se realice, por ejemplo, la empresa contrata una empresa a otra empresa para que haga una obra menor dentro de la empresa, para que extienda, digamos, no sé, yo tengo mi empresa en un espacio físico, hay una infraestructura y queremos construir una bodega atrás. Vamos a subcontratar una empresa que se dedica a la construcción de bodega y eso también es considerado un pago en este caso, un cobro en la eventualidad que yo sea esa empresa y un pago en el caso que yo esté solicitando el servicio. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, o no? ¿Sí? ¿No? Chiquillas, chiquillos, están calladitos hoy día. ¿Están ahí o no? Bueno, partamos por preguntar si están ahí. Profe, que le estamos prestando bastante atención. Eso es lo Ah, que ya. pasa. No es que estén Mucha, durmiendo, ¿cierto? bastante atención. Sí. No es que estén, No, Procesando, profe. imposible. no es que estén viendo la Copa América, porque está jugando Brasil a esta hora, ¿cierto? No, profe, estamos procesando, por eso. Ah, ya, muy bien, mire que quedamos eliminados, qué lata, quedamos eliminados. Estamos mal, pero bueno, era Brasil, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Bien. Después, además de las actividades de operación dentro de un estado de flujo efectivo, también tenemos que considerar todas las actividades denominadas de inversión, tanto ingresos como egresos, ¿ya? Dice acá, la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos, o sea, gastos, se ha incurrido en gastos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. ¿Qué se les ocurre que podría hacer esto? Fíjense acá, representan la medida en la cual se ha hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. ¿Podría ser un activo fijo, no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree usted, Claudia? Mira, no tengo el sonido del grillo, pero... Sí, profesor, yo creo que sí podría ser la venta de un activo fijo en el futuro. Claro, Porque porque puede mira, claro, porque si estamos hablando de un recurso económico que me va a generar ingresos en el futuro, por ejemplo, si yo tengo una panadería, un hornito, ¿me va a generar ingresos en el futuro, no? Claro. Sí, Por ende, cuando estamos hablando de actividades de inversión, estamos haciendo referencia a qué? A todos los flujos de efectivo representados por activos fijos, es lo que se llama en NIC 16 propiedad, planta y equipo, ¿ya? Que son los activos fijos, tanto por ingresos como por egresos. Entonces, vamos viendo. Primero, pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, NIC 16, los activos fijos. Activos intangibles. ¿Qué activo intangible podría comprar una empresa? ¿O qué activo intangible podría adquirir una empresa? con software o Un, acciones de otra empresa. exacto. Un software fundamentalmente, o claro, bonos o acciones, muy bien. Un software para poder sistematizar y operacionalizar todas las labores que realiza una empresa. Muy bien. Y otros activos a largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costos de desarrollo capitalizados y a trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo. Trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo. Esto es cuando, por ejemplo, yo compro una máquina y resulta que esa máquina tiene una vida útil de 10 años.
¿Se acuerdan del concepto de depreciación o no? Ya. Resulta que esa máquina, si tiene una vida útil de 10 años, se va a ir depreciando todos los años hasta llegar a un valor 1 o valor residual que es 0. Pero resulta que si al quinto año la máquina me falla, por ejemplo, el motor, y yo le compro un motor y le inserto el motor, ¿qué va a pasar con ese bien? ¿Va a tener todavía 5 años de vida útil? ¿O a lo mejor va a mejorar su vida útil? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasa con la vida útil del bien? ¿Va a mejorar, profe? Ya, va a aumentar y además, ¿y qué va a pasar con el valor monetario de ese bien? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar, pues. Va a aumentar porque obviamente yo le estoy inyectando lo que se denomina, sobre todo en contabilidad pública, erogación capitalizable. Cuando yo le inyecto una mejora a un bien para que tenga mayor vida útil. ¿Ya? Ojo con eso. Cobros por ventas de propiedades, plantas y equipos, activos intangibles y otros activos a largo plazo. O sea, cuando yo liquido o vendo un activo fijo, ¿ya? Claramente mi objetivo final no es vender activos fijos, pero llega en algún momento en que se liquidan, ya sea por el término del giro comercial, ya sea por una depreciación o por otro factor en que yo vendo estos elementos, que se me denominan, reitero, en contabilidad internacional, propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos, distintos de los pagos por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivos y equivalentes al efectivo y de los que se tengan para intermediación u otros acuerdos comerciales habituales. ¿A qué me estoy refiriendo acá básicamente? ¿Ya? A pagos que se realizan, por ejemplo, por acciones, por bonos, ¿ya? O por comprar justamente acciones en otras empresas, ¿ya? O entidades relacionadas, ¿ya? Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. ¿A quién le podríamos hacer anticipos de efectivo? ¿A qué usuario le podríamos hacer nosotros anticipos de efectivo? ¿A qué tipo de usuario? ¿Un proveedor, profe? Ya, muy bien, muy bien. Por ejemplo, yo quiero pedirle algo a mi proveedor, pero mi proveedor me dice que todavía no me va a llegar. Entonces usted le paga un monto por anticipado y se supone que el proveedor va a tener la probabilidad porque usted ya le pagó y le va a guardar el producto. Y eso en contabilidad, esa cuenta se llama anticipo proveedor. Muy bien, Claudio. ¿Ya? Y además, ¿a quién más se le podría pagar algún anticipo? A los empleados. Exacto. Es porque fíjense acá, dice, distinto de las operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras. No, no estamos hablando de un banco, estamos hablando de la empresa que hace esto, que lo hace un proveedor, ¿ya? O que lo hace en este caso sus empleados, ¿ya? Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros, o sea, de vuelta, lo que yo recibo después de haber hecho el préstamo, ¿ya? Pero en este caso, también son distintos de entidades financieras, porque estamos hablando de la empresa, ¿ya? Pagos derivados de contratos a plazo, de futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifiquen como actividades de financiación. O sea, pagos derivados de contratos a plazo, de futuro, de opciones y de permuta financiera. Todo lo que implique pagar un contrato contraído con alguna empresa, con algún proveedor, con algún cliente, en el corto, el mediano o el largo plazo. ¿Ya? Por, obviamente, la realización de alguna actividad en particular. Cobros procedentes de... Y ahora es la inversa. Son los pagos y de vueltas que yo los reciba. ¿Ya? En el caso que yo sea una empresa que esté prestando un servicio.
¿Ya? Y por otro lado, están las actividades de financiación. ¿Ya? Y cuando hablamos de financiación como tal, estamos hablando de los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hablar de acciones? Vamos a hablar de acciones cuando estemos hablando de sociedades de capital. Ahí vamos a estar hablando de acciones, ¿ya? Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo, ¿ya? Básicamente préstamo que se lo soliciten a una institución financiera, ¿ya? Y también pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. Un arriendo de un local, de una maquinaria, fundamentalmente de un local comercial, ¿ya? Entonces, esto lo tienen que tener súper claro, estas tres ítems, ¿ya? También es importante que le den lectura a esto que está acá, pero en general a toda la NIC, ¿ya? Porque yo voy a hablar toda la NIC, a esto que está acá. ¿Qué es lo que ocurre con los flujos de efectivo que llegan en moneda extranjera? ¿Ya? Porque ustedes saben que como estamos en una economía globalizada, donde hay un intercambio permanente, y Chile no es la excepción. Chile es uno de los países que tiene más de veintitantos, 28 creo que son, tratados de libre comercio, intercambios comerciales. Entonces Chile, como está constantemente inserto en el mercado, probablemente hay operaciones que va a realizar en dólares o en euros, ¿ya? Por lo tanto, Chile, como les decía, uno de los países que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales y que participa en mercados. Por ejemplo, Chile participa, a ver, tiene un TLC con Estados Unidos, un TLC con Canadá, participa del Mercosur, participa de la PEC, que es el Asia-Pacífico, ¿ya? Tiene acuerdos con la Unión Europea, entonces obviamente muchas de las operaciones comerciales que realizan las empresas chilenas, grandes, pequeñas, micro, medianas, deben valorarse o transarse en dólares. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Que los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares, se convertirán a la moneda funcional de la entidad, o sea, a la moneda chilena, el peso, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. En la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. O sea, si la operación se realizó en Italia el 15 de mayo, en euros, el valor va a ser el de ese día y no cuando las mercaderías lleguen a Chile, cuando se hizo la operación comercial, no cuando se devengó, cuando se hizo, ¿ya? ¿Se entiende qué es lo que yo, a qué me refiero cuando digo cuando se devengó? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende a lo que me refiero con se devengó? ¿Qué se entiende por devengar? ¿Qué significa devengar? Cuando se hace una transacción, profe, en que no haya sido pagada. Exacto, y que después se va a recibir el dinero por esa operación comercial realizada. ¿Ya? Mm. Muy bien. Lo más claro, el IVA se devenga. ¿Ya? Entonces, es importante que también tengan eso en consideración. ¿Ya? Y bueno, básicamente darle esta lectura y poder enfatizar respecto de esos puntos que les mencioné. ¿Ya? ¿Qué más llegó por ahí? Voy a aprovechar de pasar la lista. Denme un segundito y después se me va a olvidar. Ya, perfecto. Vamos a pasar la lista al tiro.
asistencia. Esperemos un poquito que se quedó pegado esto. Ah, se me va a ir la batería, por eso. Dame un segundito. Ya. Vamos viendo la asistencia, ingreso de asistencia. Vamos viendo. Qué raro, está cargando. Ahí sí, ya. Denme un segundito. Que me cargue la asistencia. Chiquillos, el sábado tienen, ¿cómo se llama esto? Tienen tutoría, ¿cierto? De legislación tributaria. Este sábado parece que sí, profe. Les tengo una buena noticia. ¿Cuál? No hay tutoría. No, se las voy a dejar para la tarde, Ah, ya. para que asistan, ¿ya? Sí. La voy a hacer a las 6:30, ¿ya? A esa hora voy a hacer la tutoría, a las 6:30, ¿ya? Ya, profe. No me pueden faltar, ¿ah? ¿Qué están viendo en Ahora La, sí, algo. impuesto a la renta. impuesto a la renta, impuesto primera categoría, impuesto segunda categoría, eso? Sí, esa es mi materia, pues y se supone que esta semana empezamos con ejercicio. Ya, entonces, ¿qué? Ah, ya, entonces, ¿qué podríamos ver? Ejercicios podríamos ver el sábado, entonces. Voy a aprovechar acá. Sí, profe, porque eso está como medio complicado, enredado. Ya, por ejemplo, calcular el impuesto de primera categoría, calcular el impuesto de segunda categoría, ese tipo de cosas. Sí, profe. Ya, ya, vamos viendo. Yesenia, ¿está por ahí o no? Presente, profe. Muy bien. Maritza, Presente. Javiera, Presente, profe. José. Presente. Hola José, bienvenido. Javier también está. Génesis. Presente. Génesis, muy bien. Genesaret. ¿No? Ya. Constanza, ¿está? Constanza. No, no está esta chica Constanza. La Claudia está. Sí está la Claudia. La Yesenia Sí, está. profe, presente. Sí, Yesenia. Sí, profe, aquí. Perfecto. La Melissa está. Presente, profe. Súper. Y la Carola ahí está. Presente, profe. Recupero la voz, Carola ahí. Bien. Ya, súper. Ya, entonces, qué bueno que me orienten para el sábado. Va a ser a las 6:30. Espero su presencia. No me vayan a dejar votado. No me vayan a dejar solo ese día. Ya, No, vamos a hacer. profe, yo voy a asistir. Súper. A las 6:30 la voy a hacer tardecito. Para que después no Ya, diga, profe. oye, el profesor hace la tutoría a las 8 de la mañana. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Por mi parte, sí. Ya, vamos a pasar al tiro la. Ya, profe. Ya Maritza, así que tiene que estar Maritza. Sí, profe. Nada de ver Ahorita la sábado, estoy aquí. nada de ver sábado gigantes ahora, Maritza. Ya no existe eso, Ah, profe, ya no. sábado gigante. En la mañana No, trabajo, por eso que me ese acomoda mucho. programa ya no existe. Ah, no, pero las grabaciones, vi que las repeticiones de las repeticiones, ya, vamos a tener acá. Profe, se le cayó el carnet. La cédula, sí. Sí, es Bueno, verdad, porque son los gigantes cuando tenía como cuánto años. Pero le enseñé a la Javiera, parecía cabra hablando con se me chispoteó, ¿ves? Ya, entonces la Genesaret no está. Ahí le avisan a la Genesaret, ustedes que tienen contacto, que vamos a hacer esa actividad el día miércoles, ¿ya?
para que no le pierda no pierda el hilo conductor, pues ya nos queda poquito. ¿Ya? Bien. Ya. Ya, vamos a ir un break, porque ustedes después siguen de largo, ¿cierto? Y después tenemos emprendimiento. Ya. Ya, vamos a ir un break y vamos a seguir comentando esto. ¿Les parece? ¿Cuánto nos Bueno, tomamos? profe, Ya, hasta las 19:35, ¿ya? Y seguimos comentando esto y les voy a explicar cómo va a ser lo que vamos a hacer el día miércoles, ¿ya? Ya, nos vemos en 15 minutos, ¿ya?
Ya, chiquillos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan, Sí, chiquillos? profe, yo lo escucho. Ya. Entonces, vamos a practicar. Pero para eso necesito que lean la NIC, los aspectos importantes, los tipos de actividades, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que hagamos primero? Aquí hay una serie de operaciones comerciales, chiquillas y chiquillos, que realiza una empresa. Y ustedes van a tener el trabajo de clasificarlas, si corresponden a un flujo de actividades operacionales, a flujos por actividades de financiamiento o a flujo de actividades por inversión. Solamente clasificarlas, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Van a clasificar. Solamente tienen que clasificar qué tipo de flujo o a qué tipo de flujo corresponde cada una de esas actividades, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, con la actividad? Esto lo tienen que empezar a manejar porque, como les digo, este estado financiero es bien relevante, ¿eh? Bien importante y no es difícil de hacer, ¿ya? ¿Dudas, Yesenia? ¿Dudas, Maritza? ¿Claudia? ¿José? Ahí estoy viendo lo que hay que hacer, profe. Ya. Solamente clasificar, a partir de lo que analizamos de estos tres tipos de flujos según la NIC 7, clasificar qué tipo de flujo sería correspondiente o conforme a aquello. Ojo acá abajo, dice leasing. ¿Quién sabe lo que es el leasing? ¿Alguien ha escuchado alguna vez la palabra leasing? ¿Cómo dijo, profe? Leasing. Leasing, así como dice acá abajito, mira, pago de cuotas de leasing. El leasing básicamente es el arriendo de maquinaria o activos fijos, ¿ya? Ya. ¿Ya? Para que Ya, pues. es un arriendo, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Empiezan a clasificarlo, yo lo voy a dar un ratito, y de ahí vamos a ir, les voy a ir preguntando uno a uno, ¿ya? Profe, disculpe esta pregunta. No está mal, profe. Ahora sí, Profe. cuénteme. ¿Está por ahí o no? Sí, pues. Ya. No se va a reír de mí, ¿ah? No, ¿por qué nos vamos a reír, Maritza?
Ya. Es que usted dice, ¿cuánto se llama? Ahí tiene una lista ahí con los Ujú. Claro, ¿sí? Hay una lista con una serie de operaciones comerciales que realiza una empresa y usted tiene que clasificarlas dependiendo de qué tipo de flujo sea, según lo que nosotros acabamos de comentar de la NIC 7 que habíamos comentado también en la clase anterior. ¿Ya? y Pero poner qué significa, por ejemplo, los pagos de IVA mensual. no, por ejemplo, mira, si yo te digo pagos de IVA mensual, tú tienes solamente que responder a qué tipo de flujo corresponde. Sea un flujo de actividad operacional, sea un flujo de actividad de financiamiento o sea un flujo de actividad de inversión. Según lo que Ah, acabamos de hacer. Por eso hay que revisar la NIC 7, ¿ya? ya, profe. Ya, Así yo la estaba leyendo, profe, pero llegué hasta la página 11. Dale, quiero que se focalicen solamente en actividades operacionales, financiamiento e inversión. ¿Ya? Por lo Ya menos en hoy, eso ya. claro, que léanlo, entiéndanlo bien, como nosotros también lo acabamos de comentar, y ustedes van a ir viendo solito. Por ejemplo, ya saben que lo que tiene que ver con pagos de remuneraciones, ¿a qué corresponderá? ¿A operacional? Operacional. Perfecto, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Ya. Ojo, y todo lo que tiene que ver con remuneraciones y con leyes sociales y con gratificación. ¿Cuál es la gratificación, chiquillos? Es lo que da la empresa cuando tiene utilidad a los empleadores. Exacto, y ahí hay dos tipos de gratificación. Ahí no especifica cuál, ¿cierto? Solamente dice gratificación a trabajadores. Puede ser anual, como dice, la muy bien dice quincena, Claudia, o además puede pagarse mensual, el 25% del sueldo, de los haberes disponibles. Sí, pero sí, cuando es mensual, pues, profe. Claro, Se paga el 25 del sueldo cuando es mensual, cada mes. exacto. Exacto, se paga mensual cuando es del 25%, ¿ya? La anual es una vez al año y se paga en base al balance y al capital propio tributario el 30% de la utilidad, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí tienen que ir clasificando, ir analizando, ¿ya?
Ya, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Pudieron? A ver, vamos viendo. Tengo por ahí a... ¿O todavía les falta darle más lectura a la NE? Tienen que darle harta lectura, chiquillos, ¿ya? A ver. Claudia. ¿Está por ahí la Claudia? Sí, profe, dígame. Claudia, pago de IVA mensual. ¿A qué tipo de flujo lo atribuirías tú? A la actividad, flujo por actividad operacional, ¿Por qué, Claudia? porque es lo que paga la empresa por la actividad de sus operaciones. Perfecto. ¿Qué dice el resto también? ¿Sí o no? ¿Están durmiendo los otros? ¿Qué dice la Melissa? Profe, ¿Qué dice la Melissa? Sí, está bien. ¿Qué estaba leyendo? Tranquila, no te preocupes. Todavía estaba, ya. Ya. Bien, bien, perdón, bien, Claudia, muy bien. Chete, 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 ya. Pago de intereses, préstamo bancario. Caroline. ¿Está por ahí la Caroline o no? ¿Caroline? No, parece que no. Está por ahí la Caroline. A ver, tengo por ahí también a la Javiera. No, la Javiera está en reunión. ¿Se desocupó la Javiera o no? En reunión la Javiera todavía. Está en reunión la Javiera. Tengo por ahí también a Maritza. Maritza. Ah, sí, estoy haciendo la... Maritza, ¿tú me podrías responder a qué correspondería pagos de intereses por préstamo bancario? Flujos operacionales, ¿Sí? ¿A qué tipo de flujo? flujo de actividad operacional. Se te fue el audio, Maritza. Ay, 7-0, está más malo. Flujos de actividades Pero operacionales. Maritza, ¿no estáis usando la tablet? ¿O no te funciona? ¿Qué tablet? ¿No te habían pasado una tablet? Mentira, todavía ni siquiera me ha llegado. Me dijeron que me va a llegar la tablet y todo, y estoy esperando el llamado para que me avise para ir a buscarla. Oye, Vamos a pero ver, tiempo ¿y tú no esperando. puedes ir a ENAC a solicitar un préstamo ahora que está en fase 2 y está abierto? Yo a ENAC, aquí yo trabajo hasta las 6 de la tarde y a esa hora ENAC ya no está abierto. ¿Y en la mañana? No, porque yo entro a trabajar a las 8:30 hasta las 6:30. Y solicitar que alguien, hablar tú ahí con administración y alguien que te pueda ir a buscar algún Es que me insumo para... dijeron que tenía que esperar que desocupen, que entreguen los tablets los demás que se lo prestaron. Y ahí me iban a llamarme a mí, me iban a pasarme uno. Ya. Tienes que asegurarte para el segundo semestre, Maritza. Tiro uno. Sí. Sí, me dijeron que me tenían en la lista de prioridad, eso me dijeron. Ya. Perfecto. No, y sácale harto provecho a eso porque acuérdate que Excel te falta practicar, ¿ah? Sí. Ya, vamos a pasar por ahora a la Maritza, ¿ya? Ya, a ver, tengo por ahí también a José. ¿Está por ahí, José? ¿Ah? Yo le respondí que eran los flujos de actividades de operación. ¿Sí? Ya. Maritza dice flujo de actividad de operación. ¿Qué dice el resto? ¿Será de operación o no será de operación? Que no, que es la B, de financiamiento. Ya. Va más por financiamiento, porque tiene que ver con préstamos bancarios, ¿ya? Préstamos bancarios que en el fondo tiene que ver con el financiamiento que está ahí enunciado en la NIC 7, ¿ya? Por eso hay que darle una lectura profusa a esos elementos, ¿ya? Ya. Bien. Después dice, vamos hacia el voleo, para hacer algunas nomás, pero para que ustedes tengan en consideración
Maritza, te voy a volver a preguntar. A mí otra vez. Sí, pues si no me respondiste, pues. Ya, Le respondí, pero me equivoqué. ya, viste ahora hasta que acertemos. Pago de leyes sociales. ¿Será operacional? Operacional, recuerda, significa del propio del giro de la empresa, de financiamiento o de inversión. Pagos de leyes. Sociales. Acuérdate que cuando hablamos de leyes sociales estamos hablando del pago de la AFP, estamos hablando del pago de salud, salud FONASA, y el pago del seguro de cesantía, siempre y cuando, ¿qué creen ustedes? El trabajador tenga contrato indefinido. ¿Se trata la FP? El seguro de cesantía. ¿Ya? Ah, me está hablando del seguro de cesantía. Claro, a eso me refiero yo con leyes sociales. ¿Ya? Entonces, leyes sociales, Maritza, ¿es una actividad del giro? Porque ¿a quién se le paga leyes sociales? A los trabajadores, ¿cierto? Ya. ¿Ya? Por lo tanto, si usted le está pagando a un trabajador leyes sociales, significa que hay una liquidación. Por lo tanto, si hay una liquidación de remuneración, hay un contrato de trabajo. Por lo tanto, esos trabajadores están obligados a cumplir labores con el objetivo de ¿qué? De llevar a cabo las actividades operacionales de la empresa. Por lo tanto, podríamos decir que es Pagos de actividades operacionales. exacto, exacto, ¿ya? Porque fíjate, Maritza, que si yo te digo leyes sociales, los trabajadores, ¿qué es lo que hacen? Participan en el proceso, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Por eso es una actividad operacional, ¿ya? Ya. ¿Qué otra más sería igual, Maritza? Podrá ser Actividad operacional. pago de remuneraciones a operarios. ¿Qué será? Pago de remuneraciones, que es lo mismo así sueldos, pero ya cuando tengamos remuneraciones vamos a establecer la diferencia entre sueldo y remuneración. ¿Será también operacional o no? ¿Que le paguen a los trabajadores la remuneración? ¿Corresponde al giro de la empresa, Maritza, o no? ¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? Juéguesela, juéguesela. Perdió el audio, parece la Maritza. Pagos de remuneraciones operacionales. Piensa, mira, si tú ya pagaste leyes sociales, Maritza, AFP, AFC, Es entonces, un pago, yo pienso que sí. excelente, muy bien, porque claro, es operacional porque estamos pagando a los trabajadores Claro, trabajadores se le paga su liquidación ¿Mm? y a Previred o a las instituciones previsionales se les va a pagar las leyes sociales. Muy bien, Maritza, bien. Ya. A ver, pago de impuesto a la renta, Gisenia. Pago de impuesto a la renta. ¿Está la Gisenia o no? Sí, profe, pero justo en eso tenía dudas. Dale, cuéntame, ¿por qué? Dime nomás. Pensé que era operacional, pero igual el impuesto se paga una vez al año. ¿Sí? Por Entonces, ¿qué eso. sería según usted? Yo creo que es operacional. Es operacional, efectivamente. Ay, Porque mira, tú pagas un impuesto a la renta, ¿cuándo? Una vez al año, ¿y en base a qué? A tus utilidades dentro del 1 de enero del año, digamos, calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? Bien, eso es. Bien, a ver, ¿cuál más tengo acá? Pago de servicio de internet, ¿a qué corresponderá? Está fácil, ¿ah? A flujo operacional, profe. Excelente, claro, porque
Sí, porque eso se distingue, pero ¿por qué? Veamos la otra, pues, profe, porque ahí tengo, por si acá aquí donde dice préstamo recibido de dueño de empresa, tengo entre las dudas si es de financiamiento o es inversión, pero me tinca que más Inversión que porque es sí, capital. sí, Exacto, pues, vaya, profe. exacto, muy bien. Bien, bien. ¿Se dan cuenta que no es difícil? Solamente tienen ustedes que Leer reconocer. la, leer. Exacto, solo tienen que leer, chiquillos, y van a entender automáticamente a qué me refiero con cada una de estas actividades. Y profe, aquí en recepción de fondos de factory, se supone que el factory es como que le inyecta capital a la empresa cuando tienen proveedores a largo plazo y necesitan capital al tiro, vendría siendo financiamiento. ¿Será financiamiento, no? ¿Qué cree usted? Que ahí Inversión. Ya, ahí es que tenemos yo una creo que es discrepancia. financiamiento. Ya, de Yo partida, creo ¿qué que es es el financiamiento. factoring? ¿Qué es el factoring? Eso, Partamos pues, por ahí. profe. Factory son empresas que contrata la empresa cuando tiene proveedores que tienen deuda a largo plazo y ellos necesitan caja, Liquidez, efectivo, ¿cierto? liquidez. Entonces me da Claro. la impresión que hay financiamiento, porque está para financiar algo, no sé, porque no Claro, me porque tinca como inversión, profe. Inversión es no, lo que dijo, efectivamente el financiamiento, ¿por qué? Porque resulta que Mm. yo voy a contratar a esta empresa, este factoring, claro, el factoring va a sacar su tajada, obviamente, porque ese es su servicio, me va a pagar esas facturas por cobrar, que a lo mejor me las van a pagar en mucho tiempo más, pero el factoring, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a asegurar esa platita, va a sacar su tajada, pero yo voy a tener liquidez, ¿para qué? Para pagarle a los proveedores, para pagar los sueldos, para pagar el IVA, ¿ya? Por lo tanto, lo que dice Claudia es correcto. Muy bien, Claudia. ya, profe. Bien, bien. Bien. Como les digo, esto es simplemente analizar y leer. ¿Ya? Ya. ¿Dudas hasta ahí? Es importante que lean la NIC porque leyendo la NIC les va a resultar a ustedes muchísimo más fácil poder ir identificando todos estos elementos. ¿Dudas hasta ahí? Ya, quedan algunas más, se las voy a preguntar, les voy a dar un ratito más. Vayan dándole lectura a esta NIC de a poquito. ¿Ya? La idea es que la puedan manejar de aquí al miércoles, a grosso modo, para que no les tome tanto tiempo leerla y hacer la actividad. Y eso obviamente les va a generar un retraso, ¿ya? Vayan viendo las que faltan, dice ahí pago de cuota de préstamo, dice pago arriendo local, dice recepción de... esa ya la vimos, pago cuotas del leasing, cobranza recibida de clientes, vayan leyendo y vayan resolviendo las que faltan.
Profe, Sí, Javi. oiga, ¿va a subir esta clase? Sí, no voy a parar de grabar, sí, porque ya estamos. Yo he Ya, pero subido, súbala, po. yo he subido clases a. Lo que pasa es que no las pego, pero hay un canal de YouTube, el mismo donde subo todo. Ahí pueden encontrar siempre las clases, ¿ya? Ahí está, de hecho, la del miércoles también, ¿ya? Ya. El canal es con mi nombre, ¿ya? ¿Terminó la reunión o no, Javi? Sí, profe, ya la terminé. Está bien. Que como van a salir de vacaciones. Ah, de veras, pues en 4 días más. Sí. Toda la razón. Ya, entonces vayan resolviendo. ¿Qué?
Ya, chiquillos. ¿Cuál va a ser la tarea entonces para el miércoles? ¿Cuál es lo que tienen que hacer para el miércoles? ¿Qué hay que hacer para el miércoles, Claudia? Pero de forma imperativa. Es que no llegué a esa parte, profe, cuando explico la Ya. tarea. Leer Sí, la que NIC no. 7. Ya, ¿Ya? Porque, reitero, el día miércoles vamos a hacer una actividad que es evaluada, ya estamos en la última nota, en el último periplo, pero para hacer esa actividad, chiquillos, ustedes tienen que leer la NIC 7, porque si no la leen, van a perder mucho tiempo en intentar leerla dentro del tiempo, ¿ya? Y esta actividad la vamos a hacer en clases, ¿ya? Por lo tanto, va a ser una actividad muy simple, pero ustedes tienen que leer efectivamente esta NIC 7. ¿Ya? Entonces la tarea es que le den una lectura, le den una bajada a la NIC 7, que si tienen dudas antes de partir, efectivamente vamos a poder responder esas dudas, van a hacer la actividad y vamos a hacer la primera parte el miércoles, la segunda parte el lunes, ¿ya? Pero la idea es que ustedes le den lectura porque es evaluada, ¿ya? Súper importante, es evaluada, así que tienen que darle la lectura, digamos, correspondiente a esa NIC, ¿ya?